Desde una perspectiva antropológica, la dinastía Shang no puede entenderse simplemente como un reino político en el sentido moderno. Era fundamentalmente un estado ritual construido sobre el parentesco. La estructura social Shang no separaba familia de gobierno. El estado era el linaje del rey. El rey o Wang era la cabeza de un linaje aristocrático, el clan Zi. Su poder no provenía de un contrato social o una burocracia impersonal, sino de su posición como el descendiente directo de los grandes ancestros. El rey controlaba el territorio central directamente, pero la periferia se gestionaba a través de alianzas de parentesco. Concedía territorios hermanos, primos y aliados matrimoniales, quienes gobernaban sus propios feudos siempre que fueran leales al linaje central. La característica antropológica más distintiva de los Shang es cómo la religión y la política eran indistinguibles. El rey no era solo un líder militar y político, era el principal intermediario con el mundo espiritual. Su legitimidad dependía de su capacidad para apaciguar a sus propios ancestros, como Shang-Di, la deidad superior. Los famosos huesos oraculares no eran simple adivinación, eran el mecanismo administrativo del Estado. El rey consultaba a los ancestros sobre la guerra, debemos atacar a los enemigos, sobre agricultura, lloverá, política, es auspicioso enviar a tal noble, vida cotidiana, tendrá éxito el parto de la consorte. El acto de realizar rituales, leer las grietas en los huesos y ofrecer sacrificios era el acto de gobernar. El aspecto más oscuro de los Shang era el sacrificio humano y animal masivo. Era una herramienta antropológica crucial. Al sacrificar a cientos, a veces miles de prisioneros de guerra, sirvientes y animales en los funerales reales y rituales, el rey demostraba su poder absoluto. Tumbas como la del consorte Fu Hao eran palacios subterráneos. Estaba enterrada con sus sirvientes sacrificados, sus armas y una inmensa cantidad de vasijas de bronce, reflejando que su estatus en la otra vida era un reflejo de su estatus en esta. El modo de producción Shang no era capitalista ni feudal en el sentido europeo, se asemeja más a un modo de producción tributario. La economía se basaba en la agricultura de mijo y trigo realizada por comunidades de aldeas. La clase dominante no poseía la tierra en el sentido de propiedad privada, sino que controlaba a las personas que la trabajaban, extraía el excedente de grano y trabajo de estas aldeas en forma de tributo. Existía una clase distinta de esclavos, en su mayoría prisioneros de guerra de grupos como los Qiang. Estos no eran la principal fuerza productiva agrícola, sino que se utilizaban para trabajos forzados y como material de sacrificio. El control monopólico de la metalurgia del bronce fue la clave del poder de la élite Qiang. La aristocracia controlaba las minas de cobre y estaño y los talleres de fundición. Es crucial entender que los campesinos Shang no usaban herramientas de bronce, seguían usando piedra, madera y hueso. El bronce se destinaba a dos cosas: a las armas, dagas, puntas de flecha y cadros de guerra. Esto dio a la aristocracia una ventaja militar absoluta sobre los campesinos y sobre los enemigos externos. También se usaba en las vasijas rituales, como lo son los calderos y las copas. El culto a los ancestros justificaba el orden social. El rey debía hacer sacrificios para asegurar las cosechas. Para hacer estos sacrificios necesitaba las vasijas de bronce. Para hacer las vasijas necesitaba controlar las minas, los talleres y la mano de obra. El campesino común no veía su trabajo como explotación, lo veía como parte de un orden cósmico necesario. El ritual enmascaraba y legitimaba la extracción de excedente. El sacrificio humano era la expresión última de esta ideología. Demostraba que la clase dominante tenía el poder de despojar a la clase baja incluso de su propia vida, todo en nombre de la estabilidad económica.